En esta presentación nos enfocamos en el Sistema Nacional de Endeudamiento y en específico el Sistema Nacional de Endeudamiento, como ustedes recordarán, es uno de los sistemas de la administración financiera del sector público. Entonces el Sistema Nacional de Endeudamiento, al igual que el Sistema Nacional de Tesorería, de Contabilidad, de Presupuesto, de Abastecimientos, es uno de los sistemas que atraviesa todas las entidades del sector público en su conjunto. Sin embargo, esta presentación está referida sobre todo a gobiernos regionales y a gobiernos locales, debido a que precisamente son esas entidades quienes tienen la facultad legal para tomar deuda por su cuenta y riesgo sin la intervención necesaria, en este caso del gobierno nacional representado en el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, el Sistema Nacional de Endeudamiento, estimados participantes, se encuentra regulado en el Decreto Legislativo 1437. El Decreto Legislativo es el que regula los procesos, el marco institucional, el marco operativo que permita a las entidades financiar déficit de caja de mediano o largo plazo principalmente, incluso de corto plazo, como vamos a ver a continuación. Entonces, comencemos digamos por el marco conceptual del sistema, de manera que podamos identificar en qué momento una entidad puede recurrir al Sistema Nacional de Endeudamiento para financiar este déficit y qué tipo de déficit ocasionales podría estar en este caso financiando. Veamos. Entonces, el Sistema Nacional de Endeudamiento, estimados participantes, se fundamenta en tres principios fundamentales, en tres principios que le dan espacio el cuerpo doctrinario al sistema para poder operar al interno de las entidades. Por ejemplo, uno de los principios principales del sistema es el principio de capacidad de pago, es decir, una entidad tiene la facultad de tomar deuda solo hasta el momento en el cual la entidad puede y está en capacidad de atender pagos sin poner en riesgo la capacidad total del Estado. Es decir, un gobierno regional o una municipalidad puede tomar deuda siempre y cuando cautele la capacidad que tiene para pagar. O sea, lo que nos sucede a nosotros mismos en la vida diaria, es decir, no endeudarnos más allá de lo que podemos atender como pagos. A esos pagos, técnicamente en el contexto del sistema nacional, le vamos a llamar mejor para atender el servicio de la deuda pública. El Sistema Nacional de Endeudamiento en ese contexto requiere una eficiencia y prudencia. La eficiencia y la prudencia es no endeudarnos más allá de lo que podemos pagar, y la eficiencia es conseguir o tomar deuda a las mejores condiciones, en las mejores condiciones de términos, de tasa de interés, de plazo de pago, de condiciones financieras en general que son derivadas de los contratos de endeudamiento. Y también se fundamenta en el principio de transparencia y predictibilidad, es decir, los actos de endeudamiento que las entidades públicas realicen tienen que estar alineados, tienen que estar contextualizados bajo la normativa que les resulta aplicable. Por ejemplo, bajo la normativa del Sistema Nacional de Endeudamiento, bajo la Constitución Política del Estado, bajo el Decreto Legislativo 1436, bajo la normativa de la Contraloría, bajo la normativa de descentralización fiscal. Estos principios del Sistema Nacional de capacidad de pago, eficiencia y prudencia y transparencia y predictibilidad de la deuda pública están orientados hacia una administración de la deuda adecuada, de manera que la entidad puede administrar adecuadamente el perfil de los nuevos créditos, es decir, de los nuevos préstamos que toma para financiar déficit, o incluso para administrar la deuda actual, es decir, la deuda pendiente, el saldo de la deuda de los préstamos ya tomados. Es decir, la entidad debe tener la capacidad suficiente para gestionar deuda nueva y también para gestionar la deuda antigua. Para gestionar la deuda nueva con condiciones diferenciadas y para gestionar la deuda antigua realizando u operando bajo lo que llamamos nosotros operaciones de administración de deuda, que son dos tipos de operaciones que están bien marcadas en el contexto del sistema nacional. Los objetivos, en el caso del contexto nacional, los objetivos son reducir el ratio de deuda PBI, es decir, el ratio de deuda Producto Bruto Interno, ¿no?,
reducir riesgos de mercado, por ejemplo, no tomar deuda a tasa variable o no tomar deuda en moneda extranjera, reducir el riesgo, ¿no? O ampliar la vida media de la deuda, es decir, para nosotros, o sea, para un deudor, la deuda larga o deuda con vida media más larga es mucho más beneficiosa que deuda corta. Es decir, en el contexto del Sistema Nacional de Endeudamiento, tomar deuda a plazos largos es mucho más beneficioso que tomar deuda a plazos cortos. Porque nosotros sabemos, estimados participantes, que la deuda a plazos cortos nos va a consumir una cantidad de recursos y de presupuesto para poder atender los pagos. Mientras que la deuda a plazos largos nos va a consumir, sí, recursos, pero a plazos mucho más extensos. Entonces, generalmente la deuda pública, estimados participantes, se mira con una perspectiva de largo plazo. También puede existir deuda de corto plazo, también puede existir deuda de mediano plazo, como vamos a ver a continuación. Y además, una parte de la estrategia también es incrementar la posición o la participación de la deuda en el stock que puede tener una entidad, aumentar la participación del stock de la deuda en soles. Recordarán ustedes que cuando la deuda es expresada en una moneda diferente, una moneda distinta a la moneda local, a la moneda nacional, los riesgos que entraña la deuda resultan mayores, ¿no? Cuando se toma deuda en una moneda completamente distinta a la moneda en la cual normalmente opera la entidad. Entonces, esos son algunos objetivos que están marcados en la estrategia de deuda establecida por el Ministerio de Economía y Finanzas. Reducir el ratio de deuda PBI, reducir riesgo de mercado, por ejemplo, riesgo de tasa de interés, ampliar la vida media de la deuda, o sea, la deuda mientras más larga sea es mejor para el país y para la entidad, e incrementar la participación de la deuda en soles, ¿no? Y reducir la participación de la deuda de moneda extranjera. Todo eso orientado a contribuir a la sostenibilidad fiscal del país, ¿no? Del país y la sostenibilidad fiscal institucional. Recordarán ustedes, estimados participantes, que cuando conversábamos de los principios del sistema nacional, de los sistemas nacionales de la administración financiera del sector público, uno de los principios de la administración financiera precisamente es el principio de sostenibilidad. Y a partir de una gestión adecuada de la deuda, las entidades pueden contribuir a esa meta de sostenibilidad de largo plazo. Entonces, la deuda pública, estimados participantes, la deuda pública se presenta, ¿no? o toma protagonismo cuando existen discrepancias entre los gastos en los cuales una entidad incurre y los recursos que financian esos gastos, es decir, se producen desequilibrios, y mucho más aún cuando los recursos no alcanzan o no son suficientes para atender esos gastos. Y ustedes sabrán, por un tema de formación en el presupuesto, que cuando en términos de presupuesto hablamos de gastos, nos referimos a todo tipo de gastos, a gastos corrientes y a gastos de capital. Sin embargo, en el contexto del Sistema Nacional de Endeudamiento, cuando hablamos de gastos, ¿sí?, nos vamos a referir a que en el contexto del Sistema Nacional de Endeudamiento, bajo el Decreto Legislativo 1437, una entidad pública puede tomar deuda para financiar gastos, pero siempre y cuando esos gastos sean o constituyan gastos de inversión. Es decir, la deuda pública puede cubrir déficits siempre y cuando esos déficits estén orientados o estén asociados a cubrir deficiencias o de recursos para financiar, por ejemplo, un proyecto de inversión X, ¿no? Y un proyecto de inversión en el contexto del Sistema Nacional de Endeudamiento debe tener sus propias características. Pero ¿cuál es el beneficio que se obtiene de la deuda, ¿no? El beneficio que una entidad obtiene de la deuda es precisamente el obtener recursos frescos hoy para ejecutar proyectos hoy y diferir los pagos. Es decir, yo puedo endeudarme hoy, ¿no?, para ejecutar un proyecto hoy, ¿verdad? Ejecutar un proyecto hoy, beneficiamos a los tomadores de las decisiones en la fecha actual, ¿verdad? Y esos pagos los trasladamos al futuro. De manera que ese servicio de la deuda o esos pagos de la deuda los afrontaríamos nosotros, quienes tomamos la deuda, pero también pueden afrontarlos otras generaciones que son las beneficiarias de esos proyectos de inversión. Pero quienes son también que se van a financiar, que van a obtener el beneficio derivado de la ejecución de esos proyectos. Entonces, en este caso, en el caso de la deuda pública, se difiere el pago creando como contrapartida un derecho para el acreedor, que en este caso
está representado en los prestamistas de recursos que pueden ser bancos o pueden ser los adquirientes, por ejemplo, de bonos en el caso del gobierno, ¿no? Entonces, estimados participantes, en el caso del Sistema Nacional de Endeudamiento Público, ustedes recordarán que por la Ley 29158, que es la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, esta ley diferencia entre sistemas tanto a los funcionales como también diferencia a los sistemas administrativos. Y dentro de los funcionales, pues diferencia y lo refiere como aquellos que aseguren el cumplimiento de las políticas públicas que requieren la participación de todas o varias entidades que son parte del aparato estatal. Sin embargo, cuando la ley 29158 se refiere a los sistemas administrativos, se refiere a esos como los que regulan la utilización de los recursos por las entidades. Y entre estos se menciona al sistema de gestión de recursos humanos, al sistema de abastecimiento de reciente creación, al Sistema Nacional de Presupuesto Público, al Sistema Nacional de Tesorería, al Sistema Nacional de Endeudamiento Público, al de Contabilidad, Inversión Pública, de Defensa Jurídica del Estado, al de Control y al de Modernización de la Gestión Pública. Entonces, en el artículo 46 de la Ley 29158 se refiere a los sistemas administrativos. Y repito que refiere aquí específicamente al Sistema Nacional de Endeudamiento Público, que en nuestro caso está regido por el Decreto Legislativo 1437, que fue publicado pues, en el Diario Oficial del Peruano el día 16 de septiembre del año 2018. Entonces, el contexto normativo, estimados participantes, sobre el cual gira la normativa del endeudamiento en este país, está constituido en principio por la Constitución Política del Perú, porque ahí hay algunas reglas de actuación que tienen que obedecer todas las entidades del sector público. Por el Decreto Legislativo 1436, que es el Decreto Legislativo Marco de la Administración Financiera del Sector Público. Por el Decreto Legislativo 1437, que es el Decreto Legislativo que regula el Sistema Nacional de Endeudamiento. Por la Ley de Endeudamiento de cada año, ¿no? Todos los años el Poder Ejecutivo propone al Congreso, ¿no? la aprobación de los proyectos de ley, tanto de presupuesto, de equilibrio financiero y endeudamiento público. Entonces, esas leyes de endeudamiento anuales también rigen el proceso de endeudamiento. Y por otras normas específicas, ¿no? Tales como la normativa que se da o que se emite en el contexto de la descentralización fiscal en este país, ¿no? Y en específico, en relación con las municipalidades del país y con los gobiernos regionales. Entonces, en la Constitución Política del Estado, ¿no? En la Constitución Política, se han regulado algunos aspectos en relación al Sistema Nacional de Endeudamiento y en relación a la deuda pública propiamente dicha. Así, por ejemplo, se tiene que el artículo 75 de la Constitución establece que el Estado solamente garantiza el pago de la deuda pública contraída por los gobiernos constitucionales de acuerdo con la Constitución y la ley. Entonces, la deuda pública tiene que ser tomada en el contexto de la ley. Las operaciones de endeudamiento se aprueban conforme a ley y acá nos referimos a las operaciones de endeudamiento tanto interno y externo, y en el caso de las operaciones que realiza el gobierno nacional, esas operaciones están incluidas en la ley de endeudamiento de cada año. Pero también acá se hace una precisión en relación a la deuda de las municipalidades, ¿verdad? Entonces, el artículo 75 de la Constitución dispone que los municipios solo pueden celebrar operaciones de crédito con cargo a sus recursos y bienes propios sin autorización legal. Es decir, una municipalidad por un mandato constitucional puede tomar deuda por su cuenta y riesgo. Una municipalidad por un mandato constitucional puede tomar deuda por su cuenta y riesgo sin requerir ninguna autorización legal, con cargo a sus propios bienes y recursos, es decir, con cargo a su propia cuenta y riesgo. La Constitución Política del Estado le autoriza a las municipalidades a que tomen deuda. Luego, en el artículo 78, estimados participantes, en el artículo 78 de la Constitución, se encuentran un par de referencias muy importantes. La primera en función al destino de la deuda y la segunda en función al financiamiento del pago de la deuda.
En cuanto al destino de la deuda, la Constitución Política establece que bajo ningún supuesto puede contratarse deudas o puede contratarse empréstitos, dice la Constitución, para financiar gastos de carácter permanente. Entonces, la deuda pública no puede, bajo ningún supuesto, estimados participantes, financiar gastos de carácter permanente. Por lo tanto, sería un error para una entidad el contratar deuda o el concertar deuda con fines de, por ejemplo, atender el pago de sueldos y salarios del personal. Sería un error que una entidad contrate deuda con fines de atender servicios que son de carácter permanente. Entonces, la Constitución prohíbe el que una entidad tome ese tipo de obligaciones con fines de financiar gastos que son permanentes, o sea, que son de carácter operativo. Dicho esto, en términos de presupuesto, los gastos de carácter permanente, en términos del presupuesto, podríamos asociarlos con gastos de carácter corriente. Es decir, la Constitución prohíbe que una entidad tome deuda para financiar gastos corrientes, ¿verdad? Luego, la Constitución también establece que no pueden aprobarse en el presupuesto un presupuesto que no tenga las partidas necesarias para pagar el servicio de la deuda. Es decir, no puede aprobarse presupuesto sin partida destinada al pago de la deuda. Es decir, el pago de la deuda es lo que se llama en el contexto del Sistema Nacional del Presupuesto. El servicio de la deuda a pagar constituye un gasto de carácter rígido. Entonces, la deuda se paga y debe estar incluida en el presupuesto. Entonces, dos reglas de actuación aquí claras y que son constitucionales. La deuda no puede orientarse a atender gastos corrientes, es una regla constitucional del artículo 75, y la deuda se paga y las partidas orientadas al pago del presupuesto, al pago de la deuda, tienen que estar indicadas, tienen que estar reservadas en el presupuesto, es decir, los montos destinados a pagar la deuda pública son restrictivos, es decir, no puede aprobarse presupuesto sin partida destinada al pago del servicio de la deuda. Entonces, como recordarán, ya dijimos hace un momento, el Decreto Legislativo 1436 regula la administración financiera, delimita las funciones de los sistemas administrativos y establece al CIAFRP como el único sistema de registro de información. Y además, el Decreto Legislativo 1437 regula los procesos y la operativa del Sistema Nacional, ¿no? Verán, este ámbito que está aquí, este es el ámbito del Sistema Nacional de Endeudamiento. Ese es todo el ámbito del Sistema Nacional de Endeudamiento Público. Entonces, el Sistema Nacional de Endeudamiento Público comprende a las entidades públicas propiamente dichas, a las empresas públicas no financieras, ¿no?, a las otras formas organizativas, y también comprende a las empresas financieras, a las empresas del sector público financiero, sin incluir en este caso, sin incluir al Banco Central de Reserva del Perú, ¿no? Entonces, las entidades que están en este esquema, ¿no?, muchas de esas tienen que obedecer una serie de reglas que están emitidas, que se encuentran emitidas en el contexto del Sistema Nacional de Endeudamiento Público. Por ejemplo, algunas reglas específicas. Las entidades de los poderes, del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, la RENIEC, la Junta Nacional de Justicia, la Defensoría, el Tribunal Constitucional, la Contraloría y la SBS y las universidades. Esas universidades no pueden tomar deuda de forma directa, porque dependen que el Ministerio de Economía y Finanzas tome la deuda. Esa es una regla. Entonces, en el caso de las entidades del Gobierno Nacional, el único tomador de deuda es el Ministerio de Economía y Finanzas, nadie más. En el caso de los gobiernos regionales, en el caso de las municipalidades, esas entidades sí pueden tomar deuda por su cuenta y riesgo. Y en el caso de las municipalidades, más aún, recordando la regla constitucional que estas entidades pueden endeudarse con cargo a sus propios recursos. Para los otros tipos de entidades, el Sistema Nacional de Endeudamiento Público, ¿no?,
tiene ya establecidas ciertas reglas que son de aplicación específica, que esa lo vamos a ir viendo a continuación. Entonces, el Sistema Nacional de Endeudamiento Público está definido como un conjunto de principios, procesos, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos, dice la norma, mediante los cuales se ejecuta la gestión de pasivos financieros, ¿no? Se ejecuta la gestión de pasivos financieros, cuando hablamos de pasivos financieros nos referimos a la deuda pública propiamente dicha. A los riesgos financieros de esos pasivos, es decir, un pasivo podría tener un riesgo de tasa de interés, por ejemplo, un riesgo de plazo, un riesgo de moneda, ¿no? Entonces, el Sistema Nacional de Endeudamiento también se encarga de eso, o sea, tiene ámbito para administrar riesgos financieros y parte de la estructuración de financiamiento del sector público. Claro, y esto es así porque cuando en el sector público nos faltan recursos para financiar el presupuesto, entonces una fuente alternativa de financiamiento es la deuda pública. Como que también en el caso de las municipalidades o de los gobiernos regionales, cuando se presentan déficits y esos déficits están vinculados a financiar proyectos de inversión pública, en el marco del Sistema Nacional de Endeudamiento pueden financiar, repito, esos déficits, estructurando una parte del financiamiento de su presupuesto con deuda pública tomada regularmente en función a la regla del sistema. Entonces, este accionar que se da en el contexto del Sistema Nacional de Endeudamiento debe realizarse de forma integrada con el Sistema Nacional de Tesorería. Y por eso es que en el caso del Sistema Nacional de Endeudamiento Público y el Sistema Nacional de Tesorería, ambos sistemas administrativos, recordarán ustedes cuando revisábamos la regla del Decreto Legislativo 1436, ambos sistemas se encuentran bajo la rectoría de la Dirección General del Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, los conformantes del Sistema Nacional de Endeudamiento, son la Dirección General del Tesoro Público, quien administra la tesorería, quien administra la gestión de liquidez, quien administra la caja del Tesoro Público, quien administra los pagos del Tesoro Público, ¿no? Pero también administra o realiza la gestión de pasivos financieros y sus riesgos, y la estructuración del financiamiento del presupuesto del sector público, de los descalces, ¿no? Entonces, la Dirección General del Tesoro Público es el ente rector del Sistema Nacional de Endeudamiento Público y también son parte del Sistema Nacional de Endeudamiento Público las unidades ejecutoras de las entidades del sector público. Por ejemplo, las unidades ejecutoras de proyectos de inversión, esas son conformantes del sistema. Entonces, las unidades ejecutoras del sector público, ¿no?, de las entidades del sector público, son las que operativizan las reglas de la Dirección General del Tesoro Público en relación al Sistema Nacional de Endeudamiento Público. Entonces, son parte de los pasivos financieros, ¿no?, que se encuentran regulados bajo el sistema. Las operaciones de endeudamiento, son las operaciones de endeudamiento por excelencia del sistema nacional y que están relacionadas a los gobiernos regionales y locales. Las operaciones de endeudamiento de corto plazo, vamos a verlas a continuación, son unas operaciones bien interesantes que financian descalces a plazos menores o iguales a un año, ¿no? Los financiamientos contingentes, que no necesariamente están dentro del negocio, dentro del contexto de la estructuración de financiamiento de las municipalidades y de los gobiernos regionales, ¿no? Las garantías de promoción de la inversión privada, las APPs, ¿no?, que son garantías que se otorgan en el contexto del gobierno nacional. También son parte de los pasivos financieros las operaciones de administración de deuda que sí pueden realizar las municipalidades y los gobiernos regionales. Y por último, las asunciones de deuda. Entonces, de estas 6 tipos de operaciones de endeudamiento de corto plazo, financiamientos contingentes, garantías por APPs, operaciones de administración de deuda y asunciones de deuda, de estas 6 operaciones, por lo menos hay 3 que pueden realizar los gobiernos regionales y las municipalidades del país. Estas son las operaciones de endeudamiento propiamente dichas, ¿no?, que están orientadas a largo plazo, las operaciones de endeudamiento de corto plazo y las operaciones de administración de deuda que vamos a ver a continuación. Es diferente, estimados participantes, referirnos
desde el punto de vista del Sistema Nacional de Endeudamiento a operaciones de endeudamiento y a operaciones de administración de deuda. Son dos mundos distintos y son dos fines distintos. Entonces, eso vamos a ver en las diapositivas a continuación. Los aspectos transversales del Sistema Nacional de Endeudamiento Público. Verán, una operación de endeudamiento público, propiamente dicha, está definida como un financiamiento sujeto a reembolso a plazos mayores a un año, que puede ser interno o puede ser externo. Es decir, por ejemplo, cuando una entidad, digamos una municipalidad o un gobierno regional, toma deuda a plazos mayores a un año, ¿sí?, a esa deuda que la entidad toma a plazos, o sea, para pagar a plazos mayores a un año, a esa deuda, en el contexto del Sistema Nacional le llamamos deuda de largo plazo u operación de endeudamiento público. Una operación de endeudamiento público es una operación de financiamiento cuyo plazo de reembolso es mayor a un año, es decir, cuyo plazo de pago es mayor a un año. Y estas deudas pueden ser o internas o externas. Las modalidades para endeudarse, o sea, las modalidades de endeudamiento, y estamos en el contexto de operaciones de endeudamiento propiamente dichas, ¿no? Las modalidades que la ley permite para tomar deuda mayor a un año, ¿no?, son las siguientes. La norma ha reservado 8 tipos de modalidades y esas son las siguientes. Por ejemplo, los préstamos. Los préstamos son las modalidades más usuales para endeudarse. Esa es la modalidad que resulta más común en el caso de las entidades. Los préstamos son fondos que se toman de un prestamista que está generalmente instrumentalizado en contratos de préstamos, ¿no? Por ejemplo, un préstamo con el Banco de la Nación o un préstamo con cualquier banco de la banca privada. Y aquí es bueno, estimados participantes, es bueno ir realizando algunas aclaraciones. Por ejemplo, si usted, que es participante, está en ese momento laborando, está trabajando en una municipalidad, es bueno aclararle que una municipalidad puede tomar préstamos con un banco local, ¿sí?, con la banca pública o con la banca privada, y puede tomar un préstamo, ¿sí? Sin embargo, la ley prohíbe que una municipalidad cualquiera en el país tome préstamos cuando estos se derivan de alguna caja de ahorro y crédito municipal. Entonces, ninguna municipalidad en este país, estimado participante, puede tomar deuda derivada de un préstamo que le otorgue una caja municipal de ahorro y crédito en este país. Ninguna. O sea, independientemente de la caja que intente prestarle. O sea, no puede tomar deuda derivada de esos prestamistas. Entonces, esa es una prohibición legal que está articulada en la ley 27972, que es la ley orgánica de municipalidades. Entonces, esa es una prohibición. ¿Sí? Entonces, cuando dice acá la diapositiva, se refiere a préstamos derivados de acreedores, cuando refiere a acreedores no se refiere en este caso a cajas municipales de ahorro y crédito. La deuda, estimados participantes, también se puede derivar de emisiones y colocaciones de bonos, títulos y empréstitos. Generalmente eso lo hace el Ministerio de Economía, pero en algunos casos también ha habido alguna experiencia exitosa, por lo menos en el caso de la Municipalidad de Lima, por ejemplo, ¿ya? La deuda también puede financiar adquisiciones de bienes y servicios a plazos. Si usted, que es participante, trabaja desde hace probablemente algún tiempo en alguna municipalidad, recordará que hace varios años el Ministerio de Economía, ¿no?, a través del Ministerio de Vivienda y Construcción, realizó unos préstamos a las municipalidades del país y les entregó maquinaria. ¿Recuerdan esa maquinaria del Programa de Equipamiento Básico Municipal? Maquinaria que hace algunos años provenía del gobierno de Japón. Entonces, esos préstamos que realizaba el gobierno a través del Ministerio de Vivienda y Construcción, ¿no?, esos préstamos también constituyen deuda pública, préstamos para adquirir maquinaria. O cuando una entidad otorga garantías o avales o fianzas, ¿no?, y cuando esas garantías se activan, eso también constituye operaciones de endeudamiento. Asignaciones de líneas de crédito, por ejemplo, esto es muy similar a como cuando
Como cuando a nosotros nos otorgan una tarjeta de crédito, ¿no? Recuerda cuando usted participante tiene una tarjeta de crédito y le otorgan una línea y usted cuando pasa la tarjeta puede utilizar una parte de esa línea. Algo parecido puede suceder acá. Yo puedo negociar una línea de crédito con un banco, ¿no? Puedo negociar una línea, ¿no? Y digamos que negocio una línea de crédito por unos 20 millones de soles. Entonces, cada vez que voy al banco y con cargo a esa línea de crédito solicito un desembolso, por ejemplo, de la línea de 20 millones, solicito un desembolso de 5 millones, entonces la entidad se está endeudando por 5 millones. Entonces, lo que dice acá en esa pantalla es que cada asignación de una línea de crédito constituye una operación de endeudamiento. Por supuesto, siempre y cuando esta línea sea, o este desembolso tenga un plazo de pago de mayor a un año, ¿no? Mayor a un año. Los arrendamientos financieros, recuerda usted, estimado participante, los arrendamientos financieros o también leasing financieros, en esos casos, en el caso de los arrendamientos financieros o leasing financieros, la entidad puede adquirir, ¿no? Maquinaria, puede adquirir vehículos, puede adquirir inmuebles incluso, ¿no? Con fines de utilizarlos, pagando una merced conductiva, un pago periódico, realizando un pago periódico, de manera que le permita a la entidad, le permita obtener maquinaria o le permita obtener activos de largo plazo y al final del periodo de contrato pueda ejercer probablemente alguna opción de compra, ¿no? Entonces, esta opción de utilizar el arrendamiento financiero para adquirir maquinaria es una opción que ha venido siendo utilizada por algunas municipalidades en el país en los últimos años. Las titulizaciones de flujos, de activos o flujos de recursos también son una forma de financiarse. Por ejemplo, cuando digamos nosotros tenemos un peaje y contra los flujos futuros de ese peaje lo que hacemos es titulizamos flujos y hacemos que esos recursos ingresen a un mecanismo seguro, por ejemplo un fideicomiso, y ese fideicomiso nos permita pagar deuda. Entonces, a través de la titulización del flujo de recursos, la entidad puede obtener deuda ahora, o sea, recurso fresco ahora para pagarlo en el futuro, ¿no? Eso también constituye operaciones o derivan en operaciones de endeudamiento. Para comentarles, estimados participantes, de las modalidades, de las 8 modalidades que la ley establece, normalmente las municipalidades y gobiernos regionales en el país, normalmente, han venido utilizando la primera modalidad, que es la modalidad de préstamos, que es la más común para financiarse, la modalidad de préstamos, y la segunda modalidad que también vienen utilizando las entidades es la modalidad de adquirir activos de largo plazo bajo la modalidad de arrendamientos financieros o de leasing financieros. Entonces, o préstamos o arrendamientos financieros, más allá que pueden utilizar cualquiera de las otras opciones, por ejemplo, emitir bonos en el mercado local. En el mercado local digo en la Bolsa de Valores, en este caso la Bolsa de Valores de Lima. Veamos los destinos. En el caso, aquí tenemos que hacer una diferencia bien marcada. Verán, las entidades del gobierno nacional tienen un mayor margen, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, tienen un mayor margen para financiar déficit, ¿no? Por ejemplo, la deuda que toma el Ministerio de Economía y Finanzas normalmente es para financiar proyectos de inversión. Pero ocasionalmente, ¿no?, las entidades del gobierno nacional, en este caso el Ministerio de Economía y Finanzas, también puede utilizar esa deuda, estimados participantes, para el apoyo a la balanza de pagos, es decir, tomar deuda para pagar deuda. Eso es en el caso del Ministerio de Economía y Finanzas. O en el caso de los sectores de defensa o interior, también pueden utilizarse los recursos para financiar ese tipo de actividades. O para financiar algunas actividades del Banco Central de Reserva, o para reembolsar montos de fuentes distintas, o para adquirir inmuebles. Pero ojo, estos destinos que les estoy comentando única y exclusivamente son aplicables para el gobierno nacional. Pero si vamos a los gobiernos regionales y a las municipalidades, que es el tema de esta presentación, los gobiernos regionales y las municipalidades en estricto solo pueden utilizar la deuda para financiar la ejecución de proyectos de inversión pública. Y también en el caso de las operaciones de endeudamiento de corto plazo, las entidades pueden utilizar
la deuda pública para adquirir bienes de capital. Ojo, pero este último destino, única y exclusivamente, corresponde a aquellos casos en los cuales la entidad puede o toma deuda para financiar bienes de capital solamente. En este caso aplica a las operaciones de corto plazo. Entonces, con recursos de corto plazo, la entidad sí puede financiar proyectos de inversión, pero con recursos de corto plazo, la entidad también puede financiar la adquisición de bienes de capital. Una aclaración más, estimados participantes. La norma, el decreto legislativo 1437, requiere lo siguiente, establece lo siguiente, que bajo ningún supuesto, las entidades pueden financiar o pueden concertar deuda para financiar proyectos de inversión pública cuando su objetivo sea fundamentalmente el fortalecimiento institucional. Es decir, si nosotros tenemos un proyecto de fortalecimiento institucional, por más que ese proyecto de fortalecimiento institucional haya sido declarado en el contexto del INVIERTE-P, ese proyecto de fortalecimiento institucional no puede ser financiado con deuda pública. O sea, si tenemos un proyecto de inversión pública declarado viable en el contexto del INVIERTE-P y ese proyecto, repito, es de fortalecimiento institucional, puede financiarlo con el recurso que quiera, menos, bajo ningún supuesto, con deuda pública. Esa es una prohibición expresa. ¿Sí? Esa es una prohibición expresa. Además, la norma se refiere a que cuando fundamentalmente, ¿no?, o cuando principalmente el objetivo de esos proyectos sea el fortalecimiento institucional. No puede financiar ese tipo de proyectos. Luego, en cuanto a la tipología, la norma establece que la deuda pública puede ser deuda pública desde el punto de vista de la residencia del acreedor o interna, o puede ser deuda pública externa, ¿no? En el caso de la deuda pública interna es aquella que es acordada con personas, sean naturales o sean jurídicas, que están domiciliadas en el país, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tomo deuda con la banca pública local, entonces esa es deuda interna. Tomo deuda pública con la banca financiera privada nacional, entonces esa es deuda interna. Y la deuda externa es aquella deuda que proviene de agentes externos, de agentes no domiciliados, por citar algunos. Una municipalidad no podría, o un gobierno regional no podría tomar deuda con el Banco Mundial en forma directa. Eso no es posible. Un gobierno regional no podría tomar en forma directa deuda con el Banco Interamericano de Desarrollo. Eso no es posible. Una municipalidad no podría tomar deuda con el Citibank Nueva York. Eso no es posible. Entonces, por eso es que es importante, estimados participantes, en diferenciar los tipos de deuda. La deuda, desde el punto de vista de la residencia del acreedor, puede ser deuda interna y deuda externa. La deuda interna sí puede ser concertada, sí puede ser contratada por las municipalidades del país, por los gobiernos regionales del país, por su propia cuenta y riesgo. Pero la deuda externa, bajo ningún supuesto. O sea, la deuda externa, única y exclusivamente, puede ser concertada por el gobierno nacional, en este caso, estimados participantes, por el Ministerio de Economía y Finanzas. Nadie más en este país puede concertar deuda externa si no es el Ministerio de Economía y Finanzas. Las municipalidades no. Entonces, la atribución, estimados participantes, que el artículo 75 de la Constitución le da a las municipalidades del país para endeudarse, no alcanza a la deuda externa, no la alcanza. La deuda externa es un tema bien sensible, ¿no? Y es un tema de contribución a la sostenibilidad fiscal de este país, ¿sí? Entonces, por favor, si alguna entidad en la cual alguno de ustedes, estimados participantes, labora, está pensando en endeudarse, las únicas fuentes de financiamiento que podría observar, por lo menos por ahora, son las internas, no las externas. Si quisiera tomar deuda para algún proyecto grande
con alguna fuente externa, tendría la entidad que realizar algunas gestiones a nivel del Ministerio de Economía y Finanzas. En cuanto a los tipos de deuda, ¿no? En cuanto a los tipos de deuda desde el punto de vista del plazo, ya le había comentado, ¿no?, que la normativa local del Decreto Legislativo 1437 establece algunas tipologías desde el punto de vista del plazo, por ejemplo, la deuda pública propiamente dicha, o sea, el endeudamiento público, ¿no? Se define como el financiamiento acordado a plazos mayores a un año, destinado a financiar proyectos de inversión. Entonces, vean que en el caso de las municipalidades, los financiamientos, o sea, la deuda pública que se toma a plazos mayores a un año, está única y exclusivamente destinada a financiar proyectos, nada más. Ojo, pero no olvide, única y exclusivamente orientada a financiar proyectos de inversión, siempre y cuando esos proyectos de inversión no contengan fundamentalmente el objetivo del fortalecimiento institucional. Puede destinar la deuda mayor a un año a cualquier tipo de proyecto, menos al fortalecimiento institucional. De lo contrario, estaría incurriendo en una falta del decreto legislativo 1437. La deuda pública, desde el punto de vista del plazo, también puede clasificarse. Otra tipología es la deuda de corto plazo. Y acá, en esta parte, sí tendríamos que hacer debe tener mucho en cuenta los espacios de tiempo. Vea, el endeudamiento de corto plazo es el siguiente. La norma dice, esos son financiamientos acordados a plazos menores o iguales a un año. Entonces, los financiamientos de corto plazo son financiamientos que se acuerdan a plazos menores o iguales a un año, dice la norma. Entonces, de 12 meses hacia atrás, ¿no? Eso es lo que dice la norma. Los financiamientos de corto plazo son aquellos financiamientos menores o iguales a un año, ¿sí? Pero acá tiene una diferenciación. Por ejemplo, desde el punto de vista de la norma, un financiamiento que yo tomo en enero y cuyo plazo de pago concluye en junio, eso no es un financiamiento de corto plazo, porque acá necesitamos una precisión adicional. Dice la norma, el endeudamiento de corto plazo es aquel financiamiento acordado a plazos menores o iguales a un año. Sin embargo, el repago debe concluir el año siguiente a su celebración. Por ejemplo, yo tomo deuda en junio del año 2020. Tomo deuda en junio del año 2020. Y esa deuda que tomo en junio del año 2020, yo voy a terminar de pagarla en febrero del año 2021. Entonces, si usted se da cuenta, estimado participante, entre junio del año 2020 y febrero del año 2021, ahí hay un periodo de tiempo que es menor o igual a un año, ¿verdad? Que es menor a un año en este caso, ¿no? Es menor a un año, pero la norma requiere esto. El periodo de repago concluye el año fiscal siguiente, es decir, mejor dicho, esta deuda de corto plazo involucra 2 años. Pero el horizonte de tiempo de repago es menor o igual a un año. En este caso es menor a un año. Por eso es que la definición dice lo siguiente. El endeudamiento de corto plazo es el financiamiento acordado a plazos menores o iguales a un año, cuyo repago concluye el año fiscal siguiente a su celebración. Ojo, y en el caso de este financiamiento, se puede destinar, el de corto plazo, a proyectos de inversión pública y también se puede destinar a adquirir bienes de capital, ¿verdad? Sin embargo, ojo, en el caso del endeudamiento mayor a un año, recuerdan las operaciones anteriores, en el caso de las operaciones anteriores, en el endeudamiento mayor a un año, ese endeudamiento es solamente para financiar proyectos de inversión. Y en el caso del endeudamiento de corto plazo, este endeudamiento de corto plazo sí puede ser orientado a adquirir bienes de capital y también proyectos de inversión, a ejecutar proyectos de inversión. Estimados participantes, una característica de cada una de esas operaciones, y por eso es que es importante distinguir entre plazos, ¿no?
es que en el caso de las operaciones de endeudamiento propiamente dichas, o sea, de las primeras, de aquellas cuyo plazo es mayor a un año, estas operaciones, antes de ser suscritas por las entidades, requieren de un informe previo de la Contraloría General de la República. Entonces, en el caso de las operaciones de endeudamiento, se requiere necesariamente de la intervención de la Contraloría, porque en ese caso la capacidad del Estado se está comprometiendo a un plazo mayor a un año. Sin embargo, en el caso del endeudamiento de corto plazo, ¿no? En el caso del endeudamiento de corto plazo, como la capacidad del Estado se compromete a corto plazo, o sea, a plazos menores a un año, entonces la Contraloría para esos casos puntuales no interviene. Es decir, la entidad no necesita para suscribir un contrato de préstamo de los últimos, de los de corto plazo, no se necesita o no se requiere en principio la opinión de la Contraloría General de la República. Por eso es que es importante diferenciar entre plazos, ¿no? Y es importante también diferenciar entre el tipo de deuda desde el punto de vista de la residencia del acreedor. Entonces ya quedamos, los gobiernos regionales y locales solamente pueden concertar deuda interna y sí pueden tomar deuda mayor a un año o deuda menor a un año. La deuda mayor a un año requiere la intervención de la Contraloría con un informe y la deuda menor o igual a un año no necesariamente. No es requisito de la ley. Los procesos del endeudamiento. Estimados participantes, los procesos del endeudamiento son 3. La norma requiere o la norma establece que la deuda se concerta, se desembolsa y se paga. La concertación incluye las etapas de evaluación, negociación y aprobación de las operaciones de endeudamiento. Es decir, la deuda se evalúa, se negocia y se aprueba. Es decir, la deuda se gestiona. Si vamos a hacer una gestión con un banco para firmar un contrato de préstamo, entonces la deuda se gestiona y en este caso se negocia y se aprueba. Entonces, por ejemplo, la aprobación de los contratos de endeudamiento termina o concluye con un contrato suscrito, con un contrato firmado. Entonces, cuando nosotros ya tenemos un contrato firmado, podríamos decir que la deuda está concertada. Entonces, con un contrato de deuda que una entidad firma, que una entidad suscribe, podríamos decir que la deuda ya se encuentra concertada. Entonces, la concertación de la deuda equivale a un contrato suscrito por la autoridad competente en el caso de la entidad. ¿Quién es la autoridad competente en el caso de la entidad? Bueno, en el caso de la municipalidad, el alcalde, o en el caso del gobierno regional, el gobernador regional. ¿Sí? Entonces, ojo, por ejemplo, desde el punto de vista de la contabilidad, la concertación de la deuda no equivale a deuda viva, equivale a un espacio para endeudarse, a un espacio de deuda. Es decir, cuando firmamos un contrato no necesariamente recibimos un flujo de recursos. Entonces yo puedo firmar un contrato hoy, en febrero del año 2020, ¿no? En febrero del año 2020 y el recurso lo estoy recibiendo en junio del año 2020. Entonces la deuda recién nacería en junio y no en febrero. En febrero estoy firmando un contrato de endeudamiento, ¿sí? Luego, la deuda también se desembolsa. Al momento en el cual la entidad recibe los recursos derivados de esa concertación, o sea, recibe los recursos derivados de ese contrato que fue gestionado, que fue suscrito, entonces cuando se reciben esos flujos, la entidad estará haciendo uso de esa línea que ha firmado y que se encuentra visible en los contratos de endeudamiento, ¿no? Entonces la deuda en principio se concerta. Luego la deuda se recibe por parte del acreedor, o sea, se recibe el dinero, se reciben los recursos y finalmente se paga, que es el tercer proceso. El pago de la deuda equivale a la atención del servicio de la deuda de las operaciones de endeudamiento. Entonces el pago equivale a la atención del servicio. Entonces, nuevamente, recordemos, la deuda se concerta, o sea, los contratos se suscriben, se desembolsa, la entidad recibe los flujos de recursos, ¿de quién? Del acreedor, en este caso del prestamista, del banco, recibe los flujos de recursos y también se paga. ¿Se paga a quién? Al acreedor. Ese pago es a lo que nosotros le hemos estado llamando servicio de la deuda. Y es lo que decíamos, en el artículo 78 de la Constitución hay una regla constitucional que cuando una entidad tiene deuda por pagar, tiene que presupuestar esa deuda por pagar, porque esto implica o eso significa un gasto de carácter rígido. Entonces, estimados participantes,
Así como tenemos operaciones de endeudamiento público, ¿no?, propiamente dichas, ya quedamos que son aquellas cuyos plazos de reembolso son mayores a un año, y como tenemos operaciones de endeudamiento de corto plazo, que hemos dicho que son aquellas cuyo periodo de repago es menor o igual a un año, pero el repago concluye el año siguiente al de su celebración, ¿recordamos?, ¿no? Entonces, otro tipo de operaciones de endeudamiento que las municipalidades y los gobiernos regionales del país pueden realizar son lo que llamamos nosotros operaciones de administración de deuda. Es decir, una operación de administración de deuda no es una operación de endeudamiento ni es una operación de endeudamiento de corto plazo. La norma la define, el decreto legislativo 1437 la define de la siguiente manera. Una operación de administración de deuda es aquella que tiene por finalidad renegociar las condiciones de la deuda pública, de manera que permitan cambiar o modificar el perfil de las obligaciones del sector público. Es decir, por ejemplo, deuda pública que yo tengo concertada a 3 años, yo podría renegociarla y cambiar ese plazo a 5 años. Entonces, si estoy renegociando deuda, en este caso, estoy administrando deuda. Si estoy tomando un préstamo nuevo para pagar un préstamo antiguo y este préstamo nuevo entendería que se encuentra en mejores condiciones, entonces yo estoy administrando deuda. Si estoy haciendo una gestión para cambiar la moneda en la que he tomado la deuda, que es de dólares, euros, yenes o yuanes, cambiar esa moneda a soles, entonces estoy administrando deuda. Si estoy haciendo una gestión para cambiar la tasa de interés de la deuda de una tasa variable LIBOR, por ejemplo, a 3 o a 6 meses, a una tasa fija, entonces lo que estoy haciendo es administrando deuda. Entonces, con la definición dice acá, las operaciones de administración de deuda tienen la finalidad de renegociar las condiciones originales de la deuda pública. Y las condiciones originales de la deuda pública están indicada ya en los contratos que una entidad ya firmó y que probablemente ya los recursos ya han sido desembolsados. Entonces, por eso cuando veíamos el marco conceptual del Sistema Nacional de Endeudamiento decíamos, el Sistema Nacional de Endeudamiento se orienta a préstamos nuevos, es decir, a obtener nuevo financiamiento y también a administrar la deuda que la entidad ya tomó, es decir, a administrar la deuda pública, a cambiar perfiles, a cambiar o a modificar el perfil de las obligaciones, a esos perfiles que son cortos, hacerlos más largos, a esa deuda que es variable, que es muy riesgosa, hacerla fija, a que sea menos riesgosa, de manera que en el presupuesto, en nuestros estimados, esas variaciones nos golpeen menos que las condiciones que están inicialmente o que pudieran ser inicialmente pactadas. Entonces, las operaciones de administración de deuda se miran con una estrategia de largo plazo, con fines de cubrir los requerimientos del sector público y desarrollar, en ese caso, el mercado de deuda pública. Este fin del desarrollo del mercado de valores de deuda pública es un fin principalmente orientado al gobierno nacional, ¿sí? Pero las municipalidades y los gobiernos regionales no están ajenos a ello porque tienen la posibilidad abierta de financiar, por ejemplo, proyectos de inversión con títulos de deuda que se puedan emitir en el mercado de valores peruano. Entonces, para comentarles, estimados participantes, las modalidades de administración de deuda, que están reguladas en el decreto legislativo 1437, son 7 modalidades. Son 7 modalidades para administrar deuda. Es decir, la deuda se puede refinanciar y el refinanciar implica en tomar un nuevo préstamo para financiar el pago de un préstamo antiguo y por supuesto este préstamo tendría que estar en mejores condiciones. Las modalidades de administración de deuda también requieren reestructurar la deuda, por ejemplo, el saldo de la deuda, adeudado, ¿no? La entidad podría reestructurarlo, por ejemplo, ampliar plazos, ¿no? La administración de deuda también implica prepagar la deuda, es decir, puedo tomar ya un préstamo nuevo para pagar un préstamo antiguo, por supuesto este préstamo nuevo con mejores condiciones. Puedo convertir la deuda, ¿no? Por ejemplo, hay algunos
algunas operaciones, por lo menos que ha realizado el Gobierno Nacional, en los cuales se canjea deuda por desarrollo, ¿no? Por ejemplo, a partir de los fondos contravalor, es una posibilidad cuando hay deuda de gobierno a gobierno, se puede intercambiar deuda, ¿no? Y eso funciona generalmente en los títulos de deuda emitidos por el gobierno, y me estoy refiriendo en este caso a los bonos soberanos, o puedo recomprar mi propia deuda, ¿no? Si mi deuda no vale nada, o sea, si la deuda de la entidad es barata, entonces yo puedo recomprar mi propia deuda en el mercado de bonos, y eso aplica generalmente al gobierno, y puedo también hacer cobertura de riesgos. En el caso de las municipalidades y de los gobiernos regionales, las operaciones de administración de deuda, estimados participantes, normalmente pueden pasar por refinanciar deuda, por reestructurar deuda, por prepagar deuda o por realizar coberturas de riesgos, ¿no? Las coberturas de riesgos son las que están asociadas a fijar tasa de interés, por ejemplo, o a fijar o a cambiar monedas, por ejemplo. En los últimos años, estimados participantes, en los últimos años, dadas las transacciones y las operaciones de administración de deuda que ha realizado el gobierno nacional en este caso, y me estoy refiriendo ya al aspecto macroeconómico, ¿no? Verán que entre el año 2003 y el año 2018, ¿no? La deuda en soles en el año 2003 equivalía a 8.1% de la deuda total en el año 2003, es decir, de cada 100 soles, 8.1, de cada 100, del 100% de la deuda, el 8.1% de la deuda estaba expresado en soles. Para el año 2018, del 100% de la deuda, el 67% de la deuda casi está expresado en soles. Quiere decir que ahora la mayor parte de la deuda peruana está expresada en soles, y eso se debe a operaciones de administración de deuda. En cuanto a la deuda pública a tasa fija, para el año 2003, la deuda del 100%, la deuda que estaba a tasa fija era de un 46% más o menos, ¿no? Y para el cierre del año 2018, la deuda pública asciende, expresada en tasa fija, la deuda pública asciende a un 89% más o menos. Eso quiere decir que hay mayor participación de deuda pública a tasa fija. Y en cuanto a la vida media de la deuda, entonces en economía se dice mientras más largo sea el plazo de la deuda, ¿no? más largos tenemos los pagos, o sea, más lejos tenemos los pagos, ¿no? Entonces, en cuanto a la vida media de la deuda pública, para el año 2003, la vida media de la deuda pública era de 7.6 años, ¿no? Y en este caso, para el año 2018, la vida media de la deuda pública es de 12.4 años. Quiere decir que para el año 2018, la vida media de la deuda pública peruana es más larga que antes, es decir, los pagos están más lejos que antes. Otras operaciones del Sistema Nacional de Endeudamiento en el marco del sistema. Entonces ya decíamos, el decreto legislativo 1437, ¿no? Por ejemplo, permite a las entidades tomar o concertar deuda de corto plazo. La deuda de corto plazo, como ya dijimos, es un reembolso, a plazos menores o iguales a un año que concluyen el año fiscal siguiente al de su contratación. Y la norma peruana, el decreto legislativo 1437, permite a las entidades, en este caso los gobiernos regionales y locales, tomar bajo las siguientes modalidades, como préstamos, como emisión de títulos o bonos, por ejemplo, o como adquisiciones a plazos. Esas son las tres modalidades que permite la ley para operaciones de corto plazo. Y estos recursos pueden orientarse, decíamos antes, a dos destinos diferenciados: a financiar proyectos de inversión pública y a adquirir bienes de capital. Ojo, y a adquirir bienes de capital, y esos bienes de capital no necesariamente tendrían que estar ligados a un proyecto de inversión pública. En cuanto a las operaciones de endeudamiento externo, las operaciones de endeudamiento externo de los gobiernos regionales y locales únicamente pueden ser concertadas con garantía del gobierno nacional. Entonces, con garantía del gobierno nacional, es decir, a partir de una gestión del Ministerio de Economía y Finanzas. Y en este caso, para otorgar la garantía, el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas,
debe verificar que las entidades cumplen los requisitos del Decreto Legislativo 955 y el Decreto Legislativo 1275. Estas dos últimas normas son normas del proceso de descentralización fiscal que regula el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, eso básicamente son reglas de responsabilidad fiscal a nivel de los gobiernos subnacionales. Y también el Decreto Legislativo 1437 regula que los recursos obtenidos a través de operaciones de endeudamiento externo, ojo, que solo pueden ser obtenidos con la intervención del MEF, se destinan, y dice la norma, y aquí es precisa, se destinan única y exclusivamente al financiamiento de proyectos de inversión, nada más. O sea, no hay otra posibilidad con la deuda externa más que financiar proyectos de inversión pública, aprobados en el marco del SNIP. Algo similar sucede con la deuda pública interna. En el caso de la deuda pública interna, las entidades pueden celebrar endeudamiento interno, en este caso, en el caso de los gobiernos regionales y locales o los gobiernos subnacionales, pueden concertar deuda con la garantía del gobierno nacional y se regulan por lo que establece el Decreto Legislativo 1437, o pueden tomar deuda pública también sin la garantía del gobierno y se rigen en este caso por las normas específicas pertinentes. Las normas específicas pertinentes en este caso son el Decreto Legislativo 955 y el Decreto Legislativo 1275. En los contratos sin garantía del gobierno, esas entidades, por ejemplo, con una municipalidad, cuando toma un préstamo de la banca pública o de la banca privada, o igual un gobierno regional, debe dejar de manera explícita en los contratos indicado que esos contratos no cuentan con la garantía del gobierno y se deja indicación expresa de eso. Entonces, aquí la regla respecto a esos contratos es que el Ministerio de Economía y Finanzas, que representa al gobierno nacional, no asume responsabilidad por la deuda que una entidad subnacional pueda tomar. En el caso de las operaciones de endeudamiento interno por empréstitos o por emisiones de títulos, estas operaciones deben seguir los lineamientos que emita la Dirección General del Tesoro Público del Ministerio de Economía. En cuanto a la calificación crediticia, la norma, el Decreto Legislativo 1437, establece que los gobiernos regionales o los gobiernos locales que gestionen operaciones en forma directa o que están garantizadas por el Ministerio de Economía, por un monto que se establece en la ley de endeudamiento, deben contar con calificación crediticia extendida por dos calificadoras crediticias, ¿no? Que son dos empresas especializadas. Entonces, la norma peruana, la ley de endeudamiento de cada año, ya ha establecido que la calificación crediticia se requiere cuando el monto de las concertaciones, individuales o acumuladas, sea con o sin garantía del gobierno, en este caso supere los 15 millones de soles. Entonces, cuando una entidad va a tomar deuda por importes mayores a 15 millones de soles, la ley, el Decreto Legislativo 1437 y también la ley de endeudamiento de cada año ya han establecido que cuando se superen los 15 millones de soles en un año, entonces esas entidades tienen la obligación de contar con dos calificaciones de riesgo, y esas calificaciones de riesgo deben dar como resultado que esa entidad cuente con grado de inversión. Si no cuenta con grado de inversión, la entidad no puede tomar deuda por su cuenta y riesgo. Bien, entonces, en cuanto a la gestión de pasivos financieros tanto de los gobiernos regionales como de los gobiernos locales, ¿no? La norma, el Decreto Legislativo 1437, establece lo que llamamos garantías y contragarantías. Garantías y contragarantías, y en ese caso con recursos determinados. Recordará, estimado participante, que uno de los recursos o algunos de los recursos que administran estos niveles de gobierno son principalmente los recursos determinados, es decir, el canon, la regalía FOCAN, el Fondo de Compensación Regional, los sobrecanon, la regalía minera, la renta de aduanas. Entonces, ¿qué pasa? La ley permite pagar deuda pública que una entidad tome con esos recursos del canon, los recursos del canon y en general con recursos determinados. Entonces, la ley establece lo siguiente, que pueden utilizarse estos recursos para atender el servicio de la deuda de operaciones de endeudamiento
es decir, de operaciones de endeudamiento propiamente dichas a plazos mayores a un año, y también de operaciones de corto plazo, celebradas con o sin garantía del gobierno, o que el gobierno haya acordado y trasladado a esos gobiernos mediante un convenio de traspaso de recursos para financiar proyectos de inversión. También esos recursos pueden ser utilizados para reembolsar al gobierno nacional por la ejecución de su garantía en respaldo de compromisos en el marco de cooperación de la ejecución de proyectos por la vía de APPs. Esos recursos también pueden ser utilizados para financiar la constitución de fideicomisos, ¿no? Fideicomisos que permitan financiar la ejecución de proyectos de inversión pública. En el caso de las operaciones de endeudamiento de corto plazo, hay una obligación de las entidades de informar al Ministerio de Economía. Entonces, las entidades deben informar a la Dirección General del Tesoro Público, deben informar las concertaciones. Recuerdan ustedes, los contratos suscritos son las concertaciones, ¿verdad? Los desembolsos que hayan recibido, o sea, los recursos que hayan recibido de los acreedores, de los prestamistas, y los pagos que han venido realizando por concepto de operaciones de endeudamiento de corto plazo, ¿no? En el caso de las operaciones de administración de deuda, también los gobiernos regionales y los gobiernos locales deben informar a la DGTP las operaciones de administración de deuda que celebren y que paguen. Entonces hay una obligación de las entidades que celebran esas operaciones por informar al Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? De esas posiciones por informar. Y por informar, ¿debido a qué? Bueno, nuevamente, debido a que esas entidades tienen facultades para tomar deuda por cuenta propia. Esas mismas facultades, por ejemplo, no las tienen los ministerios. Los ministerios no pueden tomar deuda por cuenta propia, pero los gobiernos regionales y locales sí pueden hacerlo. Y pueden financiar de esta forma alguna parte de los déficits o de los descalces que les permitan financiar sus presupuestos en la parte orientada al financiamiento de proyectos de inversión pública. En relación al tema, ¿no? La Contraloría General de la República emitió una directiva, que es la Directiva 012-2016, ¿no? En esta directiva, la Contraloría ejerce el control previo de las operaciones de endeudamiento, de las fianzas, avales y las garantías que otorga el Estado. Entonces, en este caso, las operaciones que son materia del informe son las operaciones de endeudamiento público propiamente dichas, ¿no? Las operaciones de administración de deuda, la inversión pública nacional, regional, local, las universidades, las APPs, las otras operaciones que comprometan la capacidad financiera del Estado. Y les comentaba que cuando una entidad firma o va a firmar un contrato de endeudamiento a plazos mayores a un año, requiere la opinión de la Contraloría en el contexto de la Directiva 012-2016. Esa opinión, a partir de un informe de la Contraloría General de la República, no sería necesaria, tal como está en el último párrafo, en el caso de las operaciones de corto plazo, es decir, en el caso de operaciones que comprometen plazos menores o iguales a un año al momento del pago, ¿no? Entonces, en este caso, la Contraloría solamente emite informe si se trata de operaciones a plazos mayores a un año. Los fideicomisos. Entonces, en algunas operaciones, estimados participantes, es necesario, ¿no? Es necesario que ligadas a las operaciones, las entidades implementen algunos mecanismos de seguridad para el acreedor a través de fideicomisos. Por ejemplo, el fideicomiso consta del siguiente esquema. Quisiéramos que un banco privado, o sea, un banco del Sistema Financiero Nacional de la banca privada, le preste a una municipalidad. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Que no necesariamente hay confianza del banco privado en la municipalidad, ¿verdad? Entonces, lo que podría suceder en este caso sería lo siguiente: que la municipalidad constituya un fideicomiso. Constituye un fideicomiso, por ejemplo, en un fiduciario determinado, en otro banco, ¿no? Y con la siguiente orden, por poner un caso. La municipalidad, recuerdan ustedes que es acreedora del impuesto vehicular, ¿verdad? El impuesto del patrimonio vehicular. Entonces podríamos hacer lo siguiente. La municipalidad constituye un fideicomiso y como parte de ese fideicomiso la municipalidad va a trasladar los recursos de recaudación, de la recaudación del patrimonio, del impuesto al patrimonio vehicular al fideicomiso. De manera que el fideicomiso, con ese recurso ahí depositado, le pague al banco privado por efecto de que el banco privado le ha hecho un préstamo a la municipalidad.
Entonces acá un poco lo que hace el fideicomiso es triangular en este esquema de confianza del banco con la municipalidad. Mejor dicho, el fideicomiso hace que el banco prestamista confíe en la municipalidad al haber un mecanismo intermedio que le da seguridad a una operación. Nuevamente, entonces, para que el banco privado le preste a la municipalidad podría constituir un fideicomiso. Por ese fideicomiso, la municipalidad traslada recursos al fideicomiso y en una fecha determinada el fideicomiso le paga el préstamo al banco. De manera que se elimina la desconfianza entre banco y municipalidad con fines de obtener recursos frescos derivados de una operación de endeudamiento. Entonces, el fideicomiso, como dice en esta diapositiva, es una relación jurídica por la cual el fideicomitente, en nuestro caso que estábamos poniendo, la municipalidad, transfiere bienes en fideicomiso a otra persona denominada fiduciario. Por ejemplo, fiduciario, vamos a poner que es un banco X, ¿no? Para la constitución de un patrimonio fideicometido. O sea, el patrimonio fideicometido va a estar constituido por los recursos de la recaudación del impuesto al patrimonio vehicular. Sujeto al dominio fiduciario de este último, es decir, del fiduciario, ¿no? Y afecta al cumplimiento de un fin específico en favor del fideicomitente, o sea, de la misma municipalidad, o a favor de un tercero denominado fideicomisario. Por ejemplo, en este caso, el fideicomisario puede ser el banco Y, que es el banco que le hizo el préstamo a la municipalidad. Entonces, el banco Y le hace el préstamo a la municipalidad para pagar deposita recursos en el fideicomiso que administra un banco X y ese banco X le paga al banco Y. De manera que se elimina el riesgo de desconfianza y la operación fluye. Entonces, la municipalidad puede recibir recursos frescos derivados de la deuda. La municipalidad puede ejecutar sus proyectos y con el tiempo la municipalidad se queda realizando transferencias de recursos del impuesto del patrimonio vehicular al fideicomiso para que ese fideicomiso le pague, ¿no? Le pague al banco prestamista. Repito que este esquema no es un financiamiento propiamente dicho, pero lo que sí hace es asegurar que los recursos fluyan, ¿no? Y le da una seguridad al esquema de financiamiento, ¿no? Entonces, de esa manera, como les comentaba, el fideicomitente sería nuestra municipalidad, el fiduciario sería el banco que administra el fideicomiso, ¿no? El banco X que administra el fideicomiso, y, ¿no? El fideicomitente en ese caso traslada recursos en propiedad fiduciaria al fiduciario, ¿no? El fiduciario es el que se encarga de administrar el recurso, es el que se encarga de administrar la caja que es trasladada, en ese caso por el fideicomitente, municipalidad. Y por último, el fideicomisario es el que se designa como beneficiario de esos flujos, ¿no? Entonces el fideicomisario en ese caso sería quien va a recibir finalmente el pago del fiduciario por efecto del préstamo que realizó en principio a la municipalidad. Y por cierto que los fideicomisos pueden ser utilizados en operaciones como estas y en muchas otras operaciones también. Por ejemplo, ese es un fideicomiso como contragarantía, ¿no? De una garantía otorgada. Vean, este caso de este fideicomiso que tienen acá en pantalla corresponde a un préstamo o a préstamos que el Gobierno Nacional, representado en el Ministerio de Economía y Finanzas, garantizó por endeudamientos externos con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial a la Municipalidad Metropolitana de Lima. Ustedes recordarán, en Lima uno de los proyectos grandes que se ejecutó fue el proyecto del Metropolitano, ¿no? El Metropolitano requirió el consumir 45 millones de dólares, 45 millones del BID y 45 millones del Banco Mundial. Entonces acá se armó un esquema de fideicomiso, de manera que el gobierno garantizaba a la Municipalidad de Lima, porque como ya quedamos hace un momento, la municipalidad no puede tomar préstamo o deuda externa por cuenta propia, sino a través únicamente del Ministerio de Economía y Finanzas. El proyecto que se financiaba en este caso fue el proyecto de transporte urbano, ¿no? Que es el Metropolitano. El ejecutor fue una municipalidad provincial, en este caso la Municipalidad Provincial de Lima, ¿no? Y los plazos de las operaciones son de 25 años para el BID y de 15 años para el préstamo del Banco Mundial. El fideicomiso, como mecanismo de pago de las operaciones de endeudamiento externo concertadas con el BID y el Banco Mundial y como mecanismo de contragarantía a favor del MEF. Es decir, el MEF lo que hizo en este caso fue lo siguiente. A ver,
como la Municipalidad de Lima necesitaba recursos, necesitaba dinero, ¿no? Le pidió la garantía al MEF y el MEF le dice, ok, perfecto, pero eso sí, vamos a constituir un fideicomiso para que tu Municipalidad de Lima ponga dinero en ese fideicomiso y con ese dinero del fideicomiso se le pueda realizar los pagos a los acreedores Banco Interamericano de Desarrollo y Banco Mundial. ¿Por qué? Porque el MEF tenía desconfianza en la Municipalidad de Lima. Entonces, al poner un fideicomiso de por medio, el fideicomiso le da confianza a la operación y los recursos comienzan a fluir. De manera que ahora sí confiamos que la Municipalidad de Lima pague oportunamente y que pueda obtener los recursos para financiar sus proyectos, ¿verdad? Entonces, este fue el esquema del financiamiento. Ese fue el esquema del financiamiento. La Municipalidad de Lima transfiere recursos al Banco de la Nación. El Banco de la Nación es en este caso es el fiduciario, ¿no? El Banco de la Nación es el fiduciario, la Municipalidad de Lima es el fideicomitente, ¿no? La Municipalidad de Lima es el fideicomitente. La Municipalidad de Lima transfiere recursos al fiduciario, Banco de la Nación. El Banco de la Nación alimenta una cuenta operativa y luego de esa cuenta operativa alimenta también una cuenta especial y con esa cuenta especial le realiza los pagos tanto al Banco Interamericano de Desarrollo como al Banco Mundial. Entonces, con base en ese esquema, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial sí le prestaron a la Municipalidad de Lima, además que esa operación tenía de por medio la garantía del Ministerio de Economía. Pero la particularidad de este financiamiento fue un acuerdo entre la Municipalidad y el Ministerio de Economía y Finanzas en que si ocasionalmente los recursos que la Municipalidad de Lima depositaba en las cuentas del fideicomiso no alcanzaban para financiar el pago de la deuda, entonces el Ministerio de Economía y Finanzas iba a poner recursos en la cuenta especial con fines de cubrir los pagos que correspondía realizar al Banco Interamericano de Desarrollo y al Banco Mundial. Y en fecha posterior la Municipalidad de Lima devuelva. Pero ojo que todo ese esquema financiero se realiza a través de la intervención del fiduciario. El fiduciario, el fideicomiso, es lo que le da confianza a esta operación y para que los recursos fluyan. Y por supuesto, estimados participantes, que no está de más aclarar que el fideicomiso, al ser un mecanismo de confianza, al ser un mecanismo, al ser un servicio que prestan los bancos, este fideicomiso, ¿no? Ese fideicomiso está sujeto al cobro de una comisión por administrar los recursos y por operativizar la confianza que se requiere a través de ese esquema de financiamiento. Algunas disposiciones específicas que aplican a gobiernos regionales y a municipalidades. Vean, la Ley Orgánica de Municipalidades establece en el artículo 9, en el numeral 24, que corresponde al Consejo Municipal aprobar los endeudamientos internos y externos, exclusivamente para financiar obras y servicios públicos por mayoría calificada y conforme a ley. Ojo, que cuando la ley se refiere que exclusivamente a financiar obras y a servicios públicos, esos servicios públicos deben entenderse como proyectos de inversión vinculados a prestar servicios públicos y no al servicio público propiamente dicho, porque ocasionalmente alguna municipalidad ha interpretado que el financiar servicios públicos quiere decir financiar el servicio de Serenazgo, por ejemplo. No, o sea, el gasto de carácter permanente no se puede financiar con deuda, ya quedamos. Y esto no requiere interpretación, porque si ustedes recuerdan, estimados participantes, cuando revisamos el artículo 78 de la Constitución Política del Perú, ¿verdad? La Constitución Política prohíbe a las entidades tomar deuda para financiar gastos de carácter permanente. Y el prestar servicios públicos, esos son gastos de carácter permanente. Y una ley no puede ir contra la Constitución. También el artículo 72 de la Ley Orgánica de Municipalidades, lo que les comentaba hace un momento, establece que las cajas de ahorro y crédito que operan preferentemente dentro de los territorios provinciales y en las que autoriza la SBS y no pueden concertar, las cajas municipales no pueden concertar créditos con ninguna de las municipalidades del país, con ninguna. Eso es una prohibición expresa. Entonces, ninguna municipalidad puede tomar un préstamo de una caja de ahorro y créditos, de ahorro y crédito municipal. En cuanto a la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, a la Ley 27867, ¿no? Corresponde al Consejo autorizar y conforme a ley las operaciones de crédito interno y externo incluidas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado y solicitadas por el presidente regional.
Esas operaciones de crédito externo, dice la ley, se sujetan a la ley de endeudamiento de cada año, o sea, la normativa del sistema. Es decir, a la ley de endeudamiento de cada año y también al decreto legislativo 1437, al decreto legislativo 955, al decreto legislativo 1275 y al decreto legislativo 1437, que es el decreto legislativo del Sistema Nacional de Endeudamiento Público. También se establece que los gobiernos regionales pueden concertar y celebrar operaciones de endeudamiento y asimismo pueden celebrar operaciones de endeudamiento externo, y la ley precisa, única y exclusivamente con aval o garantía del gobierno previa aprobación del gobierno nacional. Entonces la ley de gobiernos regionales reconoce la intervención del gobierno nacional. En cuanto a la normativa de descentralización fiscal, estimados participantes, está establecido, y la normativa requiere lo siguiente: que los recursos obtenidos por los gobiernos regionales y por los gobiernos locales por endeudamiento externo o interno se destinarán única y exclusivamente a proyectos de inversión aprobados. En este caso, la norma habla del SNIP, o sea, el Sistema Nacional de Inversión Pública, que ahora es el INVIERTE-P. Y en ningún caso, dice la norma, pueden destinarse estos recursos al pago del gasto corriente. Bajo ningún supuesto, según el artículo 25 del decreto legislativo 955, pueden ser destinados estos recursos al pago del gasto corriente. Y también por la regla del artículo 30, por la regla del fin de mandato, ¿no? La normativa establece que durante el último año de gestión se prohíbe efectuar cualquier tipo de gasto corriente que implique compromisos de pagos posteriores a la finalización de la administración. Entonces, en este caso se exceptúa de esa regla los casos de jubilación de trabajadores. Es decir, como regla de fin de mandato, la normativa prohíbe que una administración no traslade a otra administración pasivos de carácter corriente. Esa es una regla que es establecida en la normativa de descentralización fiscal y que las entidades deben atender. Entonces, en este caso se exceptúa el caso de jubilación de trabajadores, esa es la regla. Y se exceptúa también otras obligaciones derivadas, por ejemplo, de la concertación de la deuda pública. Por ejemplo, yo puedo tomar deuda en ese momento y pagarla, para estimar pagarla en 6 o 7 años, y eso quiere decir que cuando termine esa gestión municipal va a tener que trasladar una parte de ese pasivo a otra gestión. Ese tipo de obligaciones no está prohibido en el artículo 30 del decreto legislativo 955. El decreto legislativo 955 en ese artículo prohíbe trasladar pasivos de carácter corriente, no pasivos derivados del servicio de la deuda, que es otra categoría. Entonces, dentro de las reglas fiscales que les comentaba que están obligadas a satisfacer los gobiernos regionales y los gobiernos locales, hay dos reglas fiscales que están reguladas en el decreto legislativo 1275, y requieren lo siguiente: que la relación entre el saldo de deuda y el promedio total de ingresos corrientes de los últimos 4 años no sea superior al 100%, es decir, que la deuda sobre ingresos corrientes de los últimos años no sea superior al 100%, entonces tiene que ser de 1 o menos, ¿no? Tiene que ser de 1 o menos, ¿no? Y la otra regla fiscal es la regla de ahorro en cuenta corriente, que refiere que la diferencia entre el ingreso corriente total y el gasto corriente no financiero no deba ser negativa. Y esas reglas son las que están esquematizadas en este recuadro aquí. Tanto la regla fiscal para el saldo de deuda total como la regla fiscal para el ahorro en cuenta corriente, ¿no? Entonces, esas son reglas que tienen que ser atendidas por los gobiernos subnacionales cuando concerten deuda. Son reglas que estima la Dirección General de Política Macroeconómica y de Descentralización Fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas, y que las entidades están obligadas a cumplir.